resistencia. En esta ocasión tenemos preparado documentales tan impactantes como son La Falla de San Andrés, tan conocida que viene desde Estados Unidos, Los Ángeles, y va pasando por México, Colombia, todo Centroamérica, y llega hasta el Ecuador, Perú y Chile. Las mayores ciudades de California y millones de sus ciudadanos viven en peligro constante. Desde que se llevan registros, ha habido 13 grandes terremotos a lo largo de la falla de San Andrés. Y ahora, los geólogos estadounidenses, los detectives de rocas, advierten de un potencial desastre. Se ha ocasionado un daño importante. En otoño de 2008, más de 300 científicos calcularon lo que un terremoto importante le ocasionaría al sur de California. Hemos estado realizando un estudio especial de un terremoto de magnitud 7.8 en el sur de la falla de San Andrés, lo bastante grande para dañar edificios. Los incendios serán muy importantes. El reporte científico definitivo presentado a los políticos recibió el nombre de Código de Sacudida. Predice miles de muertes y miles de millones de dólares en daños a la ciudad de Los Ángeles. Lo que hace crucial investigar la pregunta más importante: ¿cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto en la falla de San Andrés? Los más recientes preparativos para el desastre son el clímax de una investigación que comenzó hace más de 100 años. Como resultado de las consecuencias del gran terremoto de San Francisco de 1906. El terremoto ocurrió un miércoles, justo antes del amanecer. La tierra se agitó violentamente por 45 segundos, generando incendios que ardieron sin ser controlados por los siguientes 4 días. 28.000 edificios, un décimo de toda la ciudad, fueron destruidos y más de 3.000 personas, uno de cada 100 habitantes, murió. Con una magnitud de 7.8, está entre los 20 terremotos más fuertes de Norteamérica. La escala del gran terremoto de San Francisco impactó a la nación. Pero nadie entendería qué hizo que la ciudad se destruyera. Los mitos de los nativos estadounidenses explican los terremotos como impactos de una batalla entre espíritus en guerra. Los exploradores tardíos no podían entender los impactos que destruyeron los edificios de sus misiones. Un misionario español escribió: la tierra se agitó a mi alrededor por explosiones subterráneas. 300 años después, la ciencia aún no logra progresar mucho. Los refugiados de las ruinas de San Francisco aún culpaban de los terremotos a misteriosas explosiones subterráneas. Solo 3 días antes del terremoto, el estado de California le pidió a uno de los geólogos más famosos del mundo, Andrew Lawson, de la Universidad Estatal de California, que investigara lo que había destruido la ciudad. Junto a un equipo de 25 científicos, comenzó a recolectar evidencia de los daños a la ciudad y al campo circundante. Había caminos que habían colapsado, vías férreas que se habían torcido. Pero la evidencia más sorprendente de todas estaba cerca del pueblo de Bolinas, en el condado de Marin, al norte de San Francisco. Esta cerca tenía una abertura de 2,5 metros a la mitad. Antes del terremoto era una sólida cerca limítrofe que dividía 2 campos. Pero cuando recreó lo que había ocurrido, Lawson se dio cuenta de que la tierra se había separado y había rasgado la cerca en 2. Al graficar la evidencia en un mapa de San Francisco, se reveló un sorprendente patrón. Pues al conectar los puntos se dibujó una línea recta. Y en cada punto, la tierra se movió del mismo modo. En la costa,
al norte. En la Tierra, al sur. Esta línea de debilidad era la culpable que buscaban. Al sur de San Francisco, la línea sospechosa pasaba bajo un lago, la laguna de San Andrés. Así que ahora, la perpetradora de terremotos al menos tenía un nombre. El profesor Lawson, quien una década antes había identificado las grietas en este terreno como una fisura inofensiva, la rebautizó como la falla de San Andrés. En el San Francisco actual, los edificios, caminos y vías férreas hace mucho que fueron reparados. Pero si se sabe dónde buscar, aún puede hallarse evidencia del terremoto de 1906. El geólogo Charlie Paul sigue los pasos del equipo de Lawson buscando señales del caos de 1906. Las encuentra en los riscos de Muscle Rock, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. El risco no está aquí por accidente. Hay una muy buena razón para que esté aquí. Unos 800 metros de la cara costeña, al parecer, cayeron en el terremoto de 1906. Y si miran debajo de nosotros, hay un gran bloque rotado que está cerca de la costa actual y que está justo en el interior de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés está a unos 400 metros mar adentro aquí. Y por supuesto, es una de las uniones de corteza más importantes en este lado de Norteamérica. Las computadoras modernas pueden rastrear cómo se esparcen las ondas de daño a través de la ciudad, y eso ubica el origen del terremoto a lo largo de la falla de San Andrés. Fue en el mar, a unos 3 kilómetros del puente Golden Gate. Así que para seguir rastreando la falla, la investigación debe salir al mar. Los geólogos marinos usan vehículos operados remotamente, mini submarinos, para cartografiar el lecho marino. Lo que veríamos serían sutiles variaciones en la topografía o topografía que no se alinearía normalmente. Podría haber una línea en el lecho oceánico que sea más alta o baja a un lado, y podemos usar varias técnicas para determinar que de hecho es una falla en lugar de algún otro proceso. Al proseguir hacia el sur por el lecho marino, a la falla de San Andrés finalmente se le agota el océano y llega a la tierra. Esta línea rota de rocas que se extiende desde el mar marca el sitio donde la falla de San Andrés llega a tierra, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. Estamos en Muscle Rock y esencialmente estamos parados en la falla de San Andrés ahora. Y si ocurriese un terremoto, no sé lo que sucedería aquí, pero no querría estar aquí. Esta costa del Pacífico, donde los riscos se desmoronan lentamente hacia el mar, es la frontera entre dos de las enormes placas continentales de la Tierra. Separados por la falla de San Andrés, dos vastos bloques de la corteza terrestre yacen directamente uno junto al otro. Aquí, el continente de Norteamérica yace ligeramente sobre la sección de corteza adyacente que sostiene al Océano Pacífico. La unión puede verse donde estas rocas más bajas y oscuras están cubiertas por rocas sedimentarias más claras. Estos tipos de rocas difieren en más de 100 millones de años en su edad. Dos cuerpos rocosos que no son similares en modo alguno se han juntado. La línea de falla quedó expuesta para los geólogos cuando los riscos colapsaron aquí en el terremoto de 1906. Pero entonces nadie comprendió cómo y por qué los dos tipos de rocas diferentes estaban uno junto al otro. Hasta hace unos 40 años, cuando la respuesta fue finalmente revelada por la teoría de las placas tectónicas. La teoría mostraba que la corteza terrestre consiste de placas separadas y en movimiento, sobre las cuales descansan los océanos y continentes. Hace unos 200 millones de años, la pesada placa del Océano Pacífico colisionó con Norteamérica y comenzó a hundirse debajo del continente más liviano. El profesor de geofísica Mark Zoback estudia ese proceso llamado subducción.
en su laboratorio de la Universidad de Stanford. Por muchos millones de años, antes de la existencia de la falla de San Andrés, la placa del Pacífico estaba en subducción bajo Norteamérica. La placa oceánica estaba hundiéndose y ese proceso continuó por más de 100 millones de años. Así que estaba ocurriendo una tremenda cantidad de actividad. Cuando la imparable fuerza de una placa se topó con el objeto inamovible de la otra, se vieron forzadas a cambiar de dirección. Hace unos 20 millones de años, los movimientos de las placas eran tales que la placa del Pacífico tuvo que comenzar a deslizarse al norte con respecto a Norteamérica, y ahora el movimiento principal es este proceso de deslizamiento entre las dos placas, y hace 20 millones de años la falla de San Andrés nació. Fueron las placas en movimiento las que unieron los diferentes tipos de roca, como aquí en Muscle Rock. Finalmente, los investigadores saben a qué se enfrentan. La falla de San Andrés tiene 1.290 kilómetros de longitud, emergiendo del lecho marino al norte de Point Arena, en el norte de California, y corriendo hacia abajo hasta el mar de Salton, en el sur. La evidencia se acumula. Las pistas del terremoto de 1906, como la cerca que se dividió en dos, prueban que la Tierra se estaba moviendo. Al conectar los puntos, se identifica la línea recta de la falla de San Andrés. Y Muscle Rock revela diferentes placas de la corteza terrestre a cada lado de la línea de falla. Pero los investigadores aún necesitan más información sobre cuán frecuentemente la falla de San Andrés ha generado terremotos en el pasado. Esto podría ayudarlos a responder una muy importante pregunta. ¿Cuándo golpeará de nuevo la falla de San Andrés? Para descubrir cuándo golpeará de nuevo la falla de San Andrés, los investigadores necesitan saber sobre los antiguos terremotos que han ocurrido a lo largo de la línea de la falla. Pero existe un problema inmediato. Aquí en California es un reto particular. Algunos de los primeros registros escritos eran de las misiones y de los primeros exploradores, así que solo datan del siglo XVIII aquí. En otras partes del mundo tenemos registros de terremotos que se remontan a milenios. La investigación se muda a 560 kilómetros al sur de San Francisco, a un desierto donde la falla de San Andrés pudo haber estado activa por miles de años. Las predicciones son más cruciales donde la falla de San Andrés se extiende al sur de Los Ángeles. Aquí, en el desierto del Valle Coachella, la evidencia geológica de terremotos se extiende por 1500 años y más. Y siguen un patrón regular. Aquí ocurren grandes terremotos con monótona regularidad, cada 200 años. Pero el último está muy retrasado. No ha habido un terremoto aquí por más de 300 años. Es preocupante, pues partes del sistema de la falla de San Andrés se dirigen directamente desde aquí hasta la ciudad de Los Ángeles. Las fallas transmitirán las ondas sísmicas en línea recta hacia la mayor ciudad de California. El geólogo Yuri Fialco monitorea regularmente el movimiento del suelo a cada lado de la línea de falla. Alinea con precisión su equipo de GPS sobre una serie de pernos de metal sujetos al suelo. Esta información es crucial para estimar cuán rápidamente se desliza la falla a varias profundidades y cuál es la tasa de acumulación de presión en la corteza. En otras palabras, cuán cerca de fallar está la corteza por el deslizamiento de la falla. Las repetidas y ultraprecisas mediciones revelan que la Tierra aquí en la superficie casi no se mueve. Esto es un problema porque en las profundidades del subsuelo, las presiones y tensiones continúan aumentando. La falla se mueve en lo profundo a alta velocidad y esta deformación crece y crece y crece con el tiempo. A kilómetros bajo la superficie, la profunda falla se mueve más de 2,5 centímetros por año. Lo cual le dice a Fialco
que en los siglos pasados desde el último terremoto, la superficie debió moverse 762 centímetros, 7 metros y medio o más. Pero no lo ha hecho, así que tarde o temprano, algo cederá. Y Fialco sabe lo que será ese algo. Las propias rocas. Y un ejemplo es este tipo de roca llamado granito. Y es de hecho la roca de la que está formada la mayor parte de la corteza terrestre. Un microscopio revela la estructura cristalina del granito. Los cristales hacen a la roca dura, pero poseen una debilidad oculta. Los lazos entre ellos pueden romperse repentinamente bajo presión. Básicamente, una vez que este material se solidifica, es capaz de romperse y de deformarse en la superficie de la falla. El comportamiento quebradizo de esas rocas es lo que está tras la física de los terremotos. Las rocas de granito subyacen en toda la falla de San Andrés, pero aquí la roca está bajo una presión mayor que en cualquier otra parte, pues han pasado muchos siglos desde el último gran terremoto. Y ahora hemos pasado el límite de 300 años, y eso significa que la cantidad de presión que se ha acumulado en la falla en este punto está muy cerca de la presión máxima que haya visto esta falla en todo su registro geológico. Y esta es una falla capaz de generar grandes terremotos destructivos. Fialco cree que el próximo terremoto podría ser el grande, del que se ha hablado por años. Y los efectos podrían ser terribles por causa de la densidad de población al sur de California. Cuando ocurrió el último enorme terremoto hace 300 años, Los Ángeles era solo una minúscula comunidad misionera española con menos de 100 habitantes. Pero ahora es la segunda mayor ciudad de Estados Unidos, con casi 11 millones de personas viviendo en el área metropolitana, vulnerable a los terremotos. Las personas que viven en California probablemente experimentan un terremoto pequeño o moderado cada año. Algunas cosas se mueven en la casa, pero de hecho es divertido. No hay destrucción importante, las personas continúan con sus vidas. Los eventos mucho mayores, por otro lado, son una historia muy diferente. Con la amenaza a Los Ángeles haciéndose cada vez más clara, la investigación se acerca a su conclusión. Los datos de las constantes mediciones de GPS en el desierto revelan evidencia de que la tensión se está acumulando, mientras que el examen de las rocas de la corteza muestran que podrían no soportar esa tensión por más tiempo. Los científicos han sabido desde hace mucho tiempo que los terremotos generan varios tipos de ondas distintas. Viajan a diferentes velocidades, cada una esparciendo daño y destrucción desde el epicentro. Los modernos edificios citadinos en áreas propensas a terremotos como California son diseñados para soportar esas ondas. Ahora, nuevas investigaciones del profesor Ares Rosakis, geólogo, sugieren que la falla de San Andrés podría presentar una nueva y mortal amenaza. Rosakis investiga cómo penetran los terremotos a lo largo de líneas de falla rectas, como la de San Andrés, donde se acerca a Los Ángeles. Crea sus propios mini terremotos, representando la falla de San Andrés con una grieta del grosor de un cabello en un bloque transparente grueso. Este material especial muestra líneas de tensión interna cuando es iluminado por un láser. Y el terremoto es generado por una minúscula explosión. 3, 2, 1, 0. El nodo ha caído y la explosión fue lo bastante grande para tener una grieta. Una cámara de alta velocidad que captura 10 millones de cuadros por segundo revela un sorprendente fenómeno recién descubierto. La imagen congelada revela líneas de tensión avanzando a lo largo de la mini San Andrés durante milisegundos después de la explosión. El cono a la izquierda de este cuadro es un tipo de onda de choque previamente desconocida,
desplazándose a lo largo de la línea de ruptura desde el centro del terremoto. A escala microscópica luce y se mueve exactamente como la explosión sónica producida cuando un avión supersónico como el Concorde rompe la barrera del sonido. Porque también vemos conos de Mach, líneas que son emitidas desde las puntas de las rupturas como de las puntas de los aviones en movimiento. E igual que una explosión sónica, puede ser peligroso. Del mismo modo que escuchamos la explosión sónica del Concorde, sentiremos la explosión sónica de la ruptura. El peligro se presenta porque muchos rascacielos no fueron construidos para soportar la tensión adicional de este tipo de onda de choque recién descubierto. Así que si estás en un edificio viejo, por ejemplo, te agitarás en un sentido, acumularás algo de daño, y poco después de eso sentirás un temblor de tierra muy fuerte, pues los otros tipos de ondas también están llegando. Las rupturas de alta velocidad que Rosakis llama superdeslizamiento ocurren donde las fallas se presentan en línea recta. Lo que podría ayudar a explicar un misterio de 100 años que rodea el gran terremoto de San Francisco, el desastre natural que generó la investigación de la falla de San Andrés. El abrumador daño en San Francisco ha parecido sorprendentemente fuera de proporción para la magnitud de 7.8 del terremoto. Y existe una sección particularmente recta de la falla de San Andrés que se dirige hacia San Francisco. Muchos científicos creen ahora que el daño fue mayor de lo esperado porque el terremoto de 1906 había viajado a velocidad de superdeslizamiento. Lo que preocupa a muchos de los servicios de emergencia modernos no es lo que ocurrió hace un siglo, sino lo que podría ocurrir mañana. Pues existe una sección de falla recta similar en el suelo que se dirige directo a Los Ángeles. Y si se desarrolla un terremoto de superdeslizamiento en esa línea, las consecuencias podrían ser desastrosas. Todas las advertencias de la investigación sobre la falla de San Andrés se reunieron en el otoño de 2008 en el mayor simulacro de terremotos realizado en California. Si este terremoto hubiese ocurrido en realidad, habríamos tenido edificios cayendo. No habría agua en ciertas áreas. De eso se trata todo el ejercicio. Pero ¿cuáles son las probabilidades reales de que Los Ángeles sea golpeada pronto por un enorme terremoto? Aterradoramente, el consenso científico advierte ahora que existe un 99% de probabilidades para un gran terremoto en el sur de California en los próximos 30 años. Para entender mejor la amenaza a Los Ángeles, los geólogos realizaron su estudio conjuntamente con los expertos a cargo de la planificación de desastres de la ciudad. Ninguno de ellos duda de que el gran terremoto se acerca. Ya no es un asunto de si ocurrirá. El temblor será severo, por 2 o 3 minutos. Y luego se detendrá. Luego tendremos ese momento de silencio que a menudo ocurre antes de comenzar a escuchar las alarmas de los autos y todos esos otros sonidos que se oyen en un desastre así. El estudio estima que un gran terremoto en el área metropolitana de Los Ángeles causaría 2.000 muertes, 50.000 heridos y 200.000 millones de dólares en daños. Se desarrollarán grandes incendios, decenas de cuadras estarán ardiendo. Ese es el tipo de escenario de pesadilla que contemplamos. Esta amenaza para las personas y ciudades de California motiva la búsqueda por descubrir los misterios de la falla de San Andrés. Finalmente tenemos toda la evidencia. Los reportes de daños del desastre de 1906 muestran la ruta de 1.290 kilómetros de la falla. Los diferentes tipos de roca en Muscle Rock brindan pistas de cómo se creó la falla hace 20 millones de años. Los giros del río prueban cuán rápidamente se mueve la Tierra. El mineral de talco explica por qué algunas partes se deslizan sin que ocurran grandes terremotos. La quebradiza roca de granito revela una amenaza a Los Ángeles.
y recientemente experimentos de laboratorio descubren nuevas y más peligrosas ondas de choque de los terremotos. Pero una meta ha eludido a los detectives de rocas que estudian la mayor línea de falla de la Tierra. ¿Cuándo despertará de nuevo la durmiente falla de San Andrés? Podría ser en cualquier momento. Lo único seguro es que nadie